Y eso fue en el caso de España. En el caso de Inglaterra fue algo parecido. O Alemania también. O Alemania. Así es. Inglaterra habían dos tronos que se disputaban entre sí. El reino de Lancaster y el reino de York. El reino de York estaba la famosa reina Isabel y el reino de Lancaster estaba Enrique VII. Y se casan los dos para unificar Inglaterra, pero lo que ayudó a fomentar el sentimiento patriótico inglés fue la lucha, la guerra contra los franceses. Usted sabe, esa guerra que duró, Gabriel, siglos XIII y siglo XIV, contra los franceses duró 100 años. Y esa guerra, usted lo sabe bien como historiador, fue originada por conquistar, dominar y someter a Escocia. Escocia no tenía rey, la última dinastía, familia noble de Escocia desaparece, entonces Francia e Inglaterra luchan por el control de la monarquía, por el control de Escocia. Entonces, eso generó, en el caso de Inglaterra, la guerra de los 100 años contra Francia, un sentimiento nacionalista. Soy inglés, y eso ayudó mucho a la reforma anglicana, evangélica en Inglaterra, ese sentimiento nacionalista en contra del francés. Y los franceses vivieron lo mismo. La lucha contra los ingleses, también Francia va forjando un sentimiento nacionalista, e inclusive Francia siempre endosó a su favor el papado. Y por eso es que los ingleses odiaron a los católicos, al papado, porque los franceses apoyaron al papado y el papado no apoyó en sí a los ingleses en la guerra de los 100 años. Esto también pasaba con España. Tenemos que recordar que España contaba con el apoyo de Roma, ¿verdad? Y con todo lo que era el papado también. La gente que nos está mirando podrá preguntarse, muy bien, la clase de historia que nos están dando, pero ¿qué tiene que ver esto con ser protestante? Bueno, para allá vamos. Nos estamos dando cuenta, Yatensi, ¿verdad?, que la reforma protestante del siglo XVI no fue solamente doctrina o religión, sino también fue política. ¿Quiere decir, Yatensi, que en el siglo XXI la Iglesia cristiana evangélica debe inmiscuirse en asuntos políticos? Mira, definamos un concepto. ¿Qué entendemos por política, Gabriel? Buena pregunta, Yatensi. Si definimos el término política según el concepto actual, porque muchos piensan que política es signo de inmoralidad. O votos, o algo así. O votos, o signo de repartirse el poder, porque actualmente el término política o el concepto política ha sido muy manoseado por experiencias que toda América Latina ha vivido. Pero busquemos el término política en el filósofo griego que formó el concepto de política. ¿Quién es, Yatensi? Platón. Platón escribió un libro que se llama La República. Todo politólogo que se crea politólogo, por lo menos por cultura general, Gabriel, debió haber leído La República de Platón, porque es como el libro sagrado del ejercicio de la política en todo siglo. Todas las estructuras políticas se han inspirado en la República de Platón, donde Platón habla de la diferencia, el gobierno del filósofo, del obrero, de la mujer, cuál es la función en el Estado. Bueno, Platón dijo, definió la palabra política. La palabra política viene de dos términos griegos: polis, ciudad, o polité, ciudadano. Y escuchen bien a los televidentes, y también políticos que nos están escuchando. Política para Platón significa la búsqueda del bien común para la ciudad. Oiga, qué concepto. Qué concepto maravilloso. Qué definición para noble. La política es el ejercicio que ayuda a la búsqueda constante del bien común de un grupo humano, de una ciudad o de un estado. Entonces, si mantenemos el concepto de política en el buen sentido de la palabra, como lo definió Platón en la República, que la política es la búsqueda del bien común, entonces debemos decir que la reforma protestante no se equivocó. Al decir que una de las causales de la reforma fue la búsqueda del bien común en ciertas estructuras políticas de la Europa occidental. ¿Martín Lutero y los reformadores entendieron esto, Yatensi? ¡Claro! ¿Por qué? Porque la teología de Martín Lutero no fue una teología solamente sagrada, fue una teología que ayudó a transformar la ciudad de Ginebra. O sea que Martín Lutero y el resto de reformadores no solamente protestaron por cuestiones religiosas, sino por cuestiones también políticas de su época. ¿De acuerdo? ¿Algún ejemplo? La reforma de Juan Calvino en Ginebra, con Guillermo Farel. Usted sabe, como un gran historiador, Gabriel,
que Guillermo Farel, junto con Juan Calvino, hicieron una reforma teológica que a la vez era política. O sea que la teología se hizo práctica en la política cuando trataron de hacer todo un reglamento que ayudara a la búsqueda del bien común de la sociedad en Ginebra en nombre de Dios. Ahora, claro que también hubieron abusos, pero también el intento de unir la cristiandad en la pastoral. Un cristianismo práctico es buscar el bien común de las personas, pero el desarrollo humano, eso es política. Aunque Gabriel. También tenemos errores, como el caso de Ulrich Zwingli. Él exageró también la cuota, ¿cierto, Yatensi? Él quiso hacer justamente de la ciudad una ciudad iglesia, y eso tampoco es posible como tal. Ahora, lo que yo quiero aquí recalcar, a modo televidente, es, y vuelvo a insistir, hablar de reforma protestante no es hablar solamente de religión, eso es empobrecer el concepto amplio de reforma. Hay 4 factores que ayudaron a originar la reforma, y una de ellas es la política. Entonces, cuando usted me hizo la pregunta, ¿la iglesia debe meterse en política? Yo digo, depende de qué entendemos por política. Si entendemos por política el ejercicio de la búsqueda del bien común, claro que la iglesia debe meterse en política, porque la iglesia debe interesarse por el bien común de las personas. ¿Sabías tú, Yatensi, que lastimosamente a veces encontramos iglesias burbujas o comunidades cristianas burbujas que solamente se preocupan por lo que pasa dentro de sus 4 paredes, en todo un templocentrismo, un culto al templo o a lo que están ahí, pero se despreocupan de lo que pasa alrededor? Me he enterado por noticias frescas o recientes. En Estados Unidos, por ejemplo, se han cerrado algunas iglesias de diferentes denominaciones y fíjate que el barrio ni siquiera ha protestado. Incluso algunos del barrio ni siquiera sabían que ahí había una iglesia. Eso es lo peor que puede funcionando pasar por décadas. ¿Cómo es posible esto, Yatensi? Es que cuando la iglesia no hace una política sana, no aporta a buscar el bien común del barrio, porque política es buscar el bien común. Y si la iglesia no hace una búsqueda del bien común del barrio, ayudando a, por lo menos, que la iglesia reúna a la gente del barrio, qué sé yo, hagan programas, proyectos, de que la gente sea educada para tener conciencia de cuidar el medio ambiente, de no botar basura, cosas que la iglesia puede tener pertinencia, influencia en la sociedad. Entonces, cuando el barrio no ve que la iglesia les ayuda a formarse como personas y también como cristianos, entonces no la recuerdan ni les interesa saber que hay una iglesia en el barrio y pasa desapercibida. Oiga, qué ingratitud con la reforma. Cuando la reforma protestante, la política fue muy importante. Y mire, Gabriel, cuando hubo la reforma protestante, e inclusive los príncipes protestantes, los monarcas protestantes, usaron la herencia cristiana, el cristianismo, la teología, para transmitir y para infiltrar mucha transformación en la sociedad, muchos cambios sociales en la Europa moderna fueron generadas por la reforma. Cuando la reforma entendió, cuando los protestantes entendieron del siglo XVI que la política es un buen espacio para gestar cambios sustanciales en la forma de la vivencia. Y eso lo vemos en la vida y obra de Martín Lutero. Yatensi, Martín Lutero, si bien fue un monje agustino que luego se retiró, ¿verdad?, él logró captar la atención de los príncipes de Alemania, entre ellos Federico el Sabio, tú bien lo sabes, Yatensi, ¿no? Y estos respaldaron no solamente al monje, sino al reformador político como tal. Porque la teología de la reforma del siglo XVI cayó muy bien. O sea, ayudó mucho la estructura económica, política, social, cultural, porque la reforma cristiana ayudó que las personas entendieran bien el rol social, económico, político. O sea que Lutero no solo protestó contra las indulgencias, que ya veremos en el 4º punto, sino contra todo un sistema político corrupto de la época. Poner la política en beneficio de los seres humanos. Así es. No solamente de la iglesia, sino de todos. No buscar el interés de la iglesia. Ajá. Lutero, Calvino, todos ellos lucharon que la política estuviera en beneficio de la gente viva, aunque no fueran cristianos. O sea, la política vista desde la reforma protestante era al servicio de la sociedad europea occidental para transformar vidas, para dignificar, para buscar mejores mecanismos de una vida más digna, tanto en lo biológico, en lo científico, en lo académico. Porque la reforma protestante, Gabriel, del siglo XVI, generó universidades. Así es. Eso lo veremos en el segundo punto. En el desarrollo humano. Bueno, se nos indica que se nos acabó el tiempo y realmente es importante responder a esta pregunta: ¿qué es ser protestante o qué es la reforma protestante? Dijimos que hay 4
antecedentes o factores que implicaron, ¿verdad, Yatensi?, que impulsaron la reforma protestante. Hoy hemos visto el primer factor, el factor político. Y estamos diciendo entonces que la Iglesia evangélica de hoy debe volver a los raíces, a los principios, también reformar la política en el buen sentido. Palabras finales y terminamos, doctor. No se le olvide que la Iglesia puede ser política cuando vuelve a definir la política según los expertos griegos como Platón. La política es la búsqueda del bien común y la Iglesia debe siempre buscar el bien común de las personas. Dios bendiga a nuestra Iglesia cristiana evangélica y que podamos recuperar el sentido de reforma. Hasta la próxima. Bendiciones. Asoma Visión, Motivación y Desarrollo presentaron el programa Respuestas a Preguntas que Incomodan con el Dr. Yatensi Bonilla.